Dice, ¿se escucha bien, cierto? Sí. Ya. Ya, mira, la primera parte dice, representa gráficamente cada sistema de ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que nosotros podamos dibujar, ¿cierto? En el plano cartesiano, en este conjunto de dos rectas, eh, cada una de las ecuaciones que aparecen de manera tal de poder darnos una idea, ¿ya? Visual de cómo de alguna manera interactúan estas dos ecuaciones dentro del sistema, ¿ya? Entonces, vamos a partir por este primero, que dice 7x más 4y es igual a 1 y x más 2y es igual a 5. Entonces yo voy a pegarlo acá en un Excel y te voy a compartir la pantalla al tiro. Este es. Se ve ahí en blanco, ¿cierto? Sí. Ya, ya mira, voy a hacer el gráfico, el plano cartesiano. Entonces vamos a borde izquierdo y luego acá borde inferior. Entonces ahí vamos a representar la Y y acá vamos a representar la X. Bien, ese es el plano cartesiano común y corriente. Entonces la idea es que nosotros ahora podamos graficar cada una de las, en este caso, dos ecuaciones que nos ponen y de esta forma nosotros poder tener una idea de cómo funciona este sistema de ecuaciones y en la medida de lo posible también poder determinar si es que tiene infinitas soluciones, si es que no tiene solución o si es que el sistema tiene una única solución determinada. Entonces, partimos, primero que todo, trabajando con cada una de las ecuaciones para poder graficarlas, ¿ya? Entonces, mira, yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a tomar, voy a insertar acá la ecuación, voy a tomar acá, y acá voy a escribir esto que es 7x, perdón, vamos a agrandar un poquito para que se vea, ahí sí, que es 7, ahí sí, 7x más 4y es igual a 1. Entonces vamos a tomar de una por una, ya eso es importante. Cada una de las ecuaciones tú tratas de graficarlas de una por una. De esta forma no vas a tener confusiones en graficar, porque si bien las dos ecuaciones son parte del sistema, eso no quiere decir que sean la parte, que una sea parte de la otra. Ya son de alguna manera ecuaciones independientes, pero que son parte de un sistema de ecuaciones. Entonces, mira, yo lo que voy a hacer acá va a ser despejar, ¿ya? En primer lugar la letra I, ¿ya? Y en segundo lugar la letra X. Con eso vamos a tener antecedentes suficientes como para poder graficar la ecuación, ¿ya? Entonces, voy a anotar acá, despejar I. Y entonces, ¿cómo despejamos I? Vamos acá, insertar acá símbolo, perdón, ecuación. Entonces, para despejar I, ¿ya? Yo tengo esta expresión que está acá, esa que está en negrita, y acá yo la voy a comenzar a despejar. Entonces, en primer lugar, como siempre, la pregunta es, ¿qué es lo que molesta a I para que yo lo pueda dejar solo al lado izquierdo? ¿Qué crees tú que es lo que yo podría sacar de ese lado para ir dejando el I solito? Pasar para el otro lado el 7x.
Ya, perfecto. Entonces, vamos a decir que 4y es igual a 1 menos 7x, ya que el 7x estaba positivo, entonces pasa al otro lado negativo. Ahora, bajo la misma línea, ¿hay algo que me siga molestando que yo lo pueda sacar de ahí para dejar el i solito? El 4. Ya, y el 4 va a pasar dividiendo, ¿cierto? Se me va a quedar de la siguiente forma. 1 dividido en 4 menos 7x dividido en 4. Lo anoté de esa manera para que se pueda entender mejor. Al final es lo mismo que si tú pasas dividiendo el 4 todo esto junto o que lo tengas de esta forma, ¿ya? Así que vamos a tratar ahora, ya mira, esta sería una primera parte del resultado. Entonces la voy a dejar en negrita. Y ahora vamos a despejar, x, ¿ya? De manera tal, como te digo, de que nosotros podamos tener una idea de cómo interactúa esta ecuación del sistema en el plano cartesiano. Entonces, ¿cómo lo hacemos para despejar x? Tomamos lo mismo que habíamos tomado al principio, ¿ya? Es decir, la ecuación original, y ahora lo que nos preocupa es dejar solo a x al lado izquierdo. ¿Qué harías tú para dejar solo a x al lado izquierdo de la ecuación? Sacar el 4i para el otro lado. Ya, muy bien, ¿cierto? Entonces nos quedaría como 7x es igual a 1 menos 4i. Y luego tengo que también me está molestando el 7, por ende lo voy a correr hacia hacia el lado derecho. Como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar y es igual a 1/4 menos, perdón. En este caso es un séptimo porque es un 7 menos 4i dividido en 7. Y esto también lo voy a dejar en negrita. Entonces, ¿para qué hago esto? Mira, de esta manera yo lo que voy a hacer ahora es tratar de representar gráficamente, ¿ya? Para eso voy a ponerle numeritos a la recta, ¿ya? Voy a ponerle 1, 2, perdón. Empezamos de abajo. 1 y vamos a tirarla hacia el lado de acá. Ahí sí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menos 1, menos 2. Menos 10. Y acá tendríamos el 1. Vamos a ponerlo con un cuadro de texto. Entonces, ahí sí. Te va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí los vamos a dejar de esa forma entonces. Bien. Entonces ahí tendríamos un poquito lo que es la recta, ¿ya? Y esta nos va a permitir a nosotros graficar efectivamente qué es lo que nosotros buscamos hacer. Me falta poner los negativos y quedaríamos listos. Entonces menos 1,
menos 2, menos 3. Esta parte la sabes tú hacer, ¿cierto? La de construir una recta, o sea, un plano, perdón. Sí, sí sé. Ya. Menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. Ahí sí. Ya. Entonces más o menos así sería la recta, ¿ya? Ahora voy a tratar de hacerlo un poquito más proporcional. Hasta ahí, vamos a agrandar un poquito hacia abajo. Ahí sí. Ya. Ahí está el plano cartesiano con su eje X y su eje Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar, mira, estamos recién tratando de graficar una ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a tomar esta ecuación con sus dos formas. Aquí me refiero con sus dos formas, que en una despejamos y, luego tomamos la ecuación, pero despejamos x, ¿ya? Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir ver ya en qué punto va la recta a cortar al eje X y al eje Y. Y eso nos va a permitir a nosotros poder graficar los puntos de corte y cuál va a ser la orientación de la gráfica. Entonces, vamos primero con el caso de cuando despejamos Y. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, si tú te das cuenta, ¿ya? Hay una relación que se establece entre y entre la parte que tiene x, que es negativa, ¿ya? Entonces, no sé si te pasaron a ti esta parte, pero a eso que es la relación entre x e y se le denomina pendiente, ¿ya? Y la pendiente, bueno, a lo menos va a tener dos sentidos. Una pendiente de tipo positiva, que ¿qué quiere decir a grandes rasgos? Positivo, que va a ser más o menos así, es decir, que si aumenta x, aumenta y, o si aumenta y, aumenta x. Pero también tenemos las pendientes que son negativas y que son más o menos de este tipo, ¿ya? Y esto quiere decir que si aumenta y, disminuye x, y por otro lado, si aumenta x, disminuye y. Entonces, dicho eso, nosotros acá, a partir de la pendiente, podemos identificar hacia dónde va a ir nuestra recta. Si nuestra recta va a tener un comportamiento ascendente, es decir, de esta manera, ¿ya? O va a tener un comportamiento descendente, ¿ya? Entonces, ¿dónde está esta famosa pendiente? Está acá. Siempre está donde se acompaña a la variable, ¿ya? Entonces, en este caso yo te pregunto, dado esto, eso que acabo de destacar un poquito, ¿qué tipo de pendiente es? ¿Es positiva o es negativa? ¿Negativa? Es negativa, ¿ya? Entonces eso quiere decir que la recta va a tener un comportamiento así como esto, ¿ya? Entonces si yo inmediatamente tengo bien los puntos de corte, ya supongamos que tengo bien los puntos, pero me pongo a dibujar la recta de esta forma, el ejercicio no estaría bien resuelto, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, la recta va a ser, o sea, o la ecuación va a ser de ese tipo. Ahora vamos con la identificación de algunos puntos de corte. Y mira, vamos a partir primero por esta. Entonces, mira, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Aquí, ¿cierto? Yo dispuse la recta para los diferentes eh, para las diferentes líneas, para X y para Y, desde 1 hasta 10, por ejemplo, ya, desde menos 1 hasta 9, pero también nosotros sabemos que en el punto en donde se intersecta X e Y como recta, está el 0, o lo que también se conoce como el punto de origen. Entonces, si yo me posiciono, por ejemplo, mira, yo voy a poner acá una figura
Un círculo vamos a hacer. Un círculo bien chico. 0.1 por 0.1. 0.5. Ahí sí. Mira, vamos a poner este círculo. Si yo coloco este círculo acá, ese círculo se encuentra en la coordenada, si yo lo coloco como coordenada, 10,0. ¿Por qué? Porque, ahí sí, 10,0. Porque está en el punto 10 de X. Perfecto, en eso estamos claros. Pero desde el otro punto de vista, desde el eje Y, este punto está posicionado a esta altura. Y ahí está el 0, ¿ya? Entonces eso es súper importante porque de esta forma vamos a comenzar a graficar. Mira, si yo te digo, ¿qué pasa si yo en X, acá, yo reemplazo un 0? ¿Cómo me quedaría la expresión? Entonces, mira, yo lo voy a hacer acá. Esto es un poquito más complicado porque, porque hay que darse el trabajo de repente de reemplazar y eso nos genera un poquito de problemas de repente. Entonces, mira, la idea es que tú siempre trates de hacerlo así, te va a dar una manera bastante más sencilla de poder graficar. Entonces, vamos a darle valores 0 ya, a la variable dependiente, es decir, la variable que está al lado derecho del signo igual. Entonces, dicho eso, si yo le doy un valor 0 a X, la expresión me va a quedar de la siguiente manera. 1/4 menos 7 por X, que X ahora yo le voy a poner un 0, dividido en 4. ¿Ya? Entonces lo voy a agrandar un poco. Entonces ahí estaría lo primero que yo tengo que hacer. Entonces ahora yo resuelvo esto. ¿Ya? Entonces eso me va a quedar, al resolver, de la siguiente manera. Me va a quedar que Y es igual a 1/4, el mismo 1/4 que tengo ahí. Pero ahora la única diferencia es que yo voy a multiplicar ese 7 por 0. ¿Cuánto es 7 por 0? 0. Y 0 dividido en 4, ¿cuánto es? 0. 0, ¿cierto? Entonces sería menos 0. Perfecto. Entonces, si yo resuelvo esto, me va a quedar 1/4 menos 0, y eso es 1/4. ¿Ya? Entonces, ese numerito, 1/4, que yo lo voy a anotar acá, ese numerito me va a servir para fijar mi primer punto en esta ecuación que yo estoy buscando graficar. Es decir, cuando yo le doy un valor 0 a X, ¿ya? El valor que a mí me da para Y es 1/4. Entonces, eso que yo acabo de decir, yo lo voy a llevar a la gráfica. ¿De qué forma? Voy acá, en el plano, ¿cierto? Y yo digo, ya, a ver, cuando yo le doy un 0, el valor de la ecuación sería 1/4 en Y. ¿Dónde está el 0 en X? Bueno, el 0 en X está acá, en el origen, ¿ya? Y cuando es 0x, el valor de Y es 1/4. ¿Dónde está el 1/4 de Y? Yo avanzo un poquito, el 1/4 de Y está antes del 1, entonces lo voy a colocar acá. Mira, voy a colocar un punto para que podamos identificar dónde nos vamos a posicionar. Entonces, con ese punto, lo vamos a poner ahí, ¿ya? Entonces, ahí está ese punto. Ese punto está indicando que cuando X vale 0, entonces Y va a valer 1/4. Ahora, vamos a hacer exactamente lo mismo
para el caso de la misma ecuación, pero cuando nosotros despejamos x, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar acá. Entonces vamos a decir lo siguiente. Como en el caso anterior dijimos que la idea era colocar un 0 a la variable independiente, en este caso igual vamos a hacerlo, pero en este caso sería no x, sino que sería y. De esta manera me va a quedar que x es igual a un séptimo menos 4 por 0 dividido en 7. Entonces me va a quedar esto que está acá de la siguiente forma. X es igual a un séptimo menos 4 por 0 sería 0, 0 dividido en 7 es 0. Por lo tanto, la solución sería un séptimo, ¿ya? Aquí es similar a lo que acabamos de ver anteriormente, la única diferencia es que es al revés, es decir, en el anterior yo dije cuando x es 0, y es un cuarto. En este caso, yo lo que estoy diciendo es que cuando y es 0, x va a ser un séptimo. Entonces, eso que acabo de decir yo también lo tengo que graficar. Y ahí voy a tomar este puntito, lo voy a copiar. Y ahí lo tengo. Lo voy a dejar ahí por mientras. Entonces, cuando y es 0, ¿dónde es y 0? También está en el origen. Pero dice que cuando y es 0, x vale un séptimo. Es decir, estaríamos como por ahí, más o menos. Ya yo voy a ampliar un poquito esto, porque esto es un poquito más pequeño los valores. Ya, pero vamos a decir que un séptimo lo vamos a posicionar por ahí. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Bueno, la idea es que ahí ya tenemos los dos puntos donde intersecta a X y a Y, que eso es lo que más nos importa, ¿ya? Y ahora nosotros lo único que hacemos es llevar y trazar la recta de tal manera que la recta pase por estos dos puntos. Entonces, tú esta recta que está acá, la puedes extender infinitamente, pero lo único que tienes que respetar siempre es que pase por estos dos puntos, ¿ya? Es decir, es decir, por un cuarto en y por un séptimo en x. ¿Ya? Entonces, de esa manera, nosotros graficamos ahí la primera ecuación. Esa sería la primera ecuación, ahí está graficada. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser graficar la segunda ecuación, ¿ya? Que es x más 2y es igual a 5. Y de esta manera nosotros vamos a poder identificar si es que este sistema de ecuaciones, bueno, la primera parte es solo graficar, pero de alguna manera vamos a ir introduciendo la idea de si este sistema de ecuaciones tiene una única solución, tiene infinitas soluciones o definitivamente no tiene ninguna solución, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Yo voy a insertar acá la ecuación para poder resolver. Acá está. Entonces sería x más 2y es igual a 5. Entonces, lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a empezar por despejar. Despejar y primero y luego vamos a despejar x. Entonces, si yo quiero despejar y, la ecuación me va a quedar de la siguiente manera. Y es igual. Voy a tirar todo hacia acá. Voy a sacar el x, que es el que me está molestando. Me va a quedar 2y es igual a 5 menos x. Luego sigo despejando y digo ya, perfecto, pero quiero dejar solo el y, por ende tengo que sacar ese 2 que está ahí. Entonces me va a quedar como 5 dividido en 2 menos x dividido en 2.
y ahí estaría despejado para y. Lo voy a poner en negrita. Luego tomo nuevamente la ecuación original, que es esta que está arriba, y ahora despejo para x. Bueno, me queda bastante más fácil, puesto que para despejar x, lo único que tengo que hacer es sacar este 2i que está ahí sumando y pasarlo restando, perdón, pasarlo restando al lado derecho de la expresión, es decir, acompañar al 5. Entonces me va a quedar x es igual a 5 menos 2i. Pregunta, la pendiente, es decir, la parte en donde está la variable, eh, ¿es positiva o es negativa en este caso? Negativa. Negativa, ¿cierto? En ambos casos es negativa. Acá es un medio y acá es 2, ¿ya? Pero en ambos casos es negativa, es decir, la ecuación va a tener una representación gráfica muy similar a la que yo tengo acá, ¿ya? Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer hace un momento, ¿ya? Mira, eso que yo te acabo de mostrar acá con los ceros, ¿ya? En álgebra se le denomina también coeficiente de posición, ¿ya? Lo que pasa es que de alguna manera viene de esta asociación, pero lo que tú tienes que poner atención, si lo puedes notar, mira, en este caso nosotros reemplazamos un cero donde está la variable, que sería lo mismo que considerar solo el numerito que está, sin la variable. Entonces, siguiendo ese ejemplo, para simplificarte un poquito más la tarea, vamos a tomar esta primera parte. Y es igual a 5 medios menos x dividido en 2. Bajo la idea que acabamos de desarrollar, nosotros lo que tenemos que hacer entonces es ver, ¿ya?, el número que está solo, ¿ya?, que en este caso sería 5 medios, ¿ya? Entonces ahí nosotros sacamos esta idea de en qué parte corta al eje Y, que sería 5 medios, y por otro lado, haciendo el mismo procedimiento, nosotros podemos saber en qué punto corta al eje X. ¿Cómo? Bueno, identificando el número que queda solo, ¿ya? Es decir, olvidándonos de esta parte, haciéndola 0. Entonces vamos a hacer eso. Si hacemos 0 esta parte, que es lo mismo que reemplazar un 0 en X, nos va a quedar que y es igual a 5 medios, ¿ya? Entonces, vamos a identificar en nuestra recta, 5 medios es 2,5, entonces vamos a identificar en nuestra recta y le vamos a pegar el mismo puntito, pero le vamos a cambiar el color. Le vamos a poner, perdón, le vamos a poner un color, voy a mover un poquito esto, aquí sí. Le vamos a poner un color, relleno de la forma, rojo, ¿ya? Entonces, esta primera parte, esta es la segunda ecuación, recuerda, va a valer 5 medios o va a cortar al eje Y en 5 medios, es decir, en 2,5, que ese lo tenemos como por ahí más o menos, ¿ya? Ahí vamos a poner ese puntito rojo. Luego hacemos lo mismo para X. Es más rápido, si te das cuenta. ¿Por qué? Porque en este caso yo te expliqué por qué lo hacíamos o por qué nos quedábamos solo con el numerito y es porque reemplazamos en 0. Pero acá lo vamos a hacer más fácil y la idea es que tú solo te quedes con la idea de que tienes que anotar el número o lo que se conoce como coeficiente de posición. Entonces, si yo te pregunto, en este caso, ¿cuál sería el número en el que yo tengo que colocar el puntito para X? 5. 5, ¿cierto? Porque asumimos que esto lo hacemos 0, entonces nos quedamos con el 5. Entonces vamos a X, donde está el número 5, y ahí ponemos el puntito. Ahí tenemos identificado dónde corta X y dónde corta a Y, ¿ya? Ahora vamos a trazar la recta. Y recuerda siempre que el único cuidado que yo tengo que tener es que la recta tiene que cruzar por ambos puntos. Habiendo cruzado por ambos puntos estamos bien. Y ahí está.
Y esta yo la puedo extender hacia acá un poquito. Y lo mismo hacia el otro lado. Y esta otra también la voy a extender hacia acá un poquito. Que esto se proyecta hacia el infinito. Bien. Entonces, todo esto que acabamos de hacer es la forma de graficar ese sistema de ecuaciones. Ahí tienes tú la gráfica de este sistema de ecuaciones, ¿ya? Mira, ¿para qué sirve esta gráfica entonces? Si tú te das cuenta, o si yo te pregunto mejor, según la gráfica que nosotros acabamos de desarrollar, ¿las ecuaciones del sistema se intersectan en algún punto o no se intersectan nunca? Y se intersecta. Sí, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que el sistema tiene una solución. ¿Y dónde va a estar esa solución? Te lo voy a poner acá con una línea para que pueda quedar más entendible todo. Se intersectan en ese punto. ¿Ya? En ese punto yo voy a tener un valor o una coordenada dentro del plano cartesiano para x, y. ¿Ya? Entonces, como esta primera parte dice represente gráficamente, vamos a hacer caso a eso. Solo nos vamos a quedar con la representación gráfica. ¿Y cuál es la representación gráfica? Es hasta antes que yo haya hecho estas líneas de color celeste. ¿Ya? Eso es solo para explicarte que ahí es donde va a estar la solución. Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista de una secuencia de pasos lógico, nosotros decimos ya, queremos saber si este sistema de ecuaciones tiene una única solución. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, graficándolo. ¿Y cómo podemos identificar eso? Bueno, hacemos el gráfico y si se intersectan en algún punto, entonces quiere decir que sí tienen una solución. Cuando ambas rectas ya tienen un comportamiento de una sobre la otra, el sistema tiene infinitas soluciones, ¿ya? Y cuando las ecuaciones, por ejemplo, si esta que está acá anduviera por acá, fuera paralela y anduviera por ahí, no se intersectaría en ningún momento con la otra, por ende el sistema no tendría ninguna solución porque las rectas no se chocan, ¿ya? Entonces, esa sería la primera gráfica, es esto. Y si tú te das cuenta, ¿cuál es el orden de pasos para poder graficar? Lo que yo te puedo sugerir es que tú despejes una ecuación, despeje dos veces. Una primera vez para y una segunda vez para x. Y te fijes en el numerito que queda solo. Si te das cuenta, lo primero que hicimos fue despejar, tomamos la primera ecuación, ¿cierto? La más larga, la de arriba, y dijimos, ya, despejemos y primero. Bien, ahí despejamos y, perfecto, queda así. Luego dijimos, despejemos x. Y despejamos x y nos quedó de esta forma. Luego dijimos, ya, pero eso nos tiene que servir para graficar. ¿Cómo nos va a servir para graficar? Bueno, viendo el numerito que queda solo, y el numerito que queda solo me va a indicar en qué punto está cortando a la variable, que en este caso es ahí, a la que yo acabo de despejar. Entonces, en i, ¿qué punto me está cortando? Un cuarto. Entonces ahí yo traté de poner un cuarto. Luego vamos a la segunda despejada y decimos lo mismo. Fijémonos en el numerito que queda solo. El numerito que queda solo es un séptimo. Eso quiere decir que en x, ya, la ecuación corta en un séptimo, es decir, ahí. Con esos dos puntos, nosotros trazamos una recta. En este caso, la recta tiene pendiente negativa, ¿cierto? ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Por esto, ¿ya? Y por otro lado, porque esos dos puntos no te van a permitir graficar de otra manera, porque si yo coloco una recta ascendente, no tengo forma de que pase por esos dos puntos, ¿ya? Al igual que la otra, si yo quisiera graficar una recta de este tipo, por ejemplo, que es ascendente, no hay forma que pase por ese punto y que pase por ese punto, ¿ya? Y luego con la otra que hicimos, ya ahí graficamos esta primera ecuación. Entonces la voy a poner acá a ver si puedo. Chucha. Ahí. Entonces la voy a poner ahí. Esa es la que graficamos. Ahí está. Con la segunda que hicimos, bueno, lo mismo. Es decir, la tomamos, ¿cierto? Y primero despejamos y nos quedó así.
Luego despejamos X, nos quedó así. Y luego dijimos, ¿qué sigue en el orden de pasos? Bueno, identificar cuál es el número que queda solito, ¿ya? En este caso, para I, el 5 medio. ¿Dónde está el 5 medio? Bueno, 5 medio de 2,5. Entonces está por ahí. Ya, perfecto. Ahora vamos a la segunda despejada, que es cuando despejamos X. ¿Qué pasa si yo considero solo el numerito? Bueno, el numerito solo es 5. Entonces nos vamos aquí a la recta y nos da el 5. Y ahí tenemos, ¿cierto? ¿Cómo es la pendiente? En este caso, es negativa. ¿Ya? ¿Te das cuenta que es negativa? Entonces, la misma lógica que la anterior. No puedo graficar una recta ascendente, es imposible que pase por esos dos puntos. Ahora, la idea es que tú trates de proyectar la recta hacia lo más infinito posible, porque eso es lo que te va a dar la idea de si se intersectan o no se intersectan, ¿ya? Aunque la única forma para que las rectas no se intersecten es que sean paralelas. Y acá ya tú notas que no son paralelas. Si solo pudiéramos ver esa parte, ya tú notas que no son rectas paralelas, por ende sí van a chocar en un punto, y ese punto va a ser la solución única de nuestro sistema, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, ¿vale? ¿Ya? Esta parte es un poquito más complicada porque de alguna manera es tratar de llevar esta ecuación, ¿ya?, al plano cartesiano, y por eso es un poquito más complejo, ¿ya? Entonces, mira, vamos a ver un ejercicio de los que están en la otra parte. Acá, todos los que aparecen acá se hacen de la misma manera, ¿ya? Todos se hacen de la misma forma. Entonces, vamos a ver ahora de la siguiente, de la parte 2, que dice, resuelva de manera gráfica cada sistema de ecuaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a graficar, ¿ya?, los distintos sistemas de ecuaciones que nosotros tenemos acá, y en base a la gráfica que nosotros podamos construir, vamos a identificar si tiene, en primer lugar, si tiene solución, y en segundo lugar, cuál sería esta solución que satisface, ¿cierto?, al sistema. Ahora sí. Y ahora sí. Ahora sí, ya. Entonces vamos a hacer esta segunda parte, como te digo. Mira, voy a trabajar con con la letra D. ¿Por qué? Porque de alguna manera es distinta al resto de ecuaciones que aparecen, ¿ya? Y quiero ver para que tú puedas comprender cómo nosotros podemos trabajar con ese tipo de ecuaciones. Es un poquito más extraño. Entonces, por esa razón, vamos a trabajar con la letra D. Entonces voy a borrar lo que teníamos antes. ¿Qué es esto? Voy a dejar la pura recta. Consulta, ¿vale? ¿Te dieron tarea a ti de esta parte? Está 110 y 112 entera. Ya. Ya, mira, vamos a hacer algo. Esta tarea espérate, voy a pausar la grabación. Pausa. Volvimos. Mira, la idea es siempre la misma, el procedimiento va a ser siempre el mismo. La única diferencia es que evidentemente van a cambiar las ecuaciones con las que estamos trabajando. Entonces, en este caso, la primera ecuación dice que es x es igual a menos 2i. ¿Ya? Ahí sí. Lo primero que vamos a hacer, despejar y. Ya, mira, ahí si tú te das cuenta, ya está despejada x. Entonces ya tenemos una parte bastante avanzada.
Y en la segunda parte, ya nosotros vamos a despejar y. Entonces, para despejar y, nosotros lo primero que hacemos es invertir el orden que tenemos acá. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar 2i es igual a menos x. ¿Qué hice? Este 2i, que es negativo, lo pasé hacia la izquierda y por eso me quedó positivo. Y este x que estaba positivo, lo pasé hacia la derecha y me quedó negativo. Y luego, lo que hago es, cierto, pasar ese 2 que está multiplicando ahí, dividiendo a menos x. Por ende me va a quedar que y es igual menos x dividido en 2. Con eso que yo tengo ahí, puedo graficar esta primera ecuación. Y si tú te das cuenta, la pendiente, lo primero, es negativa, ¿ya? Ahí tenemos, ¿cierto? Es negativo. Ahí tenemos una primera evidencia para esta primera parte. Y luego, si nosotros lo vemos en términos de y, también es negativa, entonces la pendiente va a ser negativa. Entonces, mira, y esto es bastante curioso, por eso elegí este ejercicio. Porque según lo que nosotros hemos visto hasta este momento, lo que nosotros deberíamos hacer, ¿ya? Es que tenemos que fijarnos en el numerito que acompaña, en el numerito que queda solo en la ecuación. Y si tú te das cuenta, ni en esa, ni en esta que está acá, tenemos un numerito solo. ¿Ya? Las dos tienen una variable. Por ende, el numerito que acompaña ahí es 0. ¿Ya? Como es 0, para uno o para otro, eso quiere decir que la ecuación pasa por acá, pasa por el origen. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar esta primera bajo esa idea, ¿ya? Teniendo en cuenta que pasa por el origen. Entonces, va a pasar por ahí, por 0, por 0x y por 0y. Ese es el coeficiente de posición porque no lo tiene. ¿Ya? Con esa misma idea, vamos a graficar la segunda ecuación y esa la voy a hacer acá al lado derecho. Y la segunda ecuación dice que 0 es igual a y menos x. Y acá me queda mucho más fácil para yo despejar, puesto que si yo despejo y, tengo que pasar el y hacia la izquierda. Ecuación así. Tengo que pasar el y hacia la izquierda, me va a quedar menos y porque estaba positivo al otro lado, es igual a menos x. ¿Ya? Menos y es igual a menos x. Entonces, lo que yo puedo hacer acá es multiplicar por menos 1, lo que finalmente me va a dar como resultado que y es igual a x. Y es igual a x. Por ende, ya no tiene sentido seguir despejando, puesto que si y es igual a x, eso implica que x sea igual a y. Entonces igual lo voy a dejar anotado por si acaso. X es igual a y. Yo te pregunto ahora, ¿hay algún numerito que quede solo en las dos despejadas que hicimos de la ecuación? ¿Cuál fue la pregunta? Si hay algún número que acompaña a x en este caso o que acompaña a y en este otro caso. No. No, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que el número o el coeficiente de posición es igual a 0. El punto de corte es igual a 0. Es decir, que es bastante parecida a esa ecuación que acabamos de graficar. ¿Ya? Ahora, lo importante
Yo voy aquí a representarlo con otro color para que quede esa evidencia. Y esta la voy a dejar un poquito más de esa forma. Entonces, debería ser más o menos así, ¿ya? La representación, la voy a poner de otro color. La voy a poner así como media amarilla. Entonces ahí están graficadas. Ahora, en este caso es bastante curioso, puesto que van a intersectar en un punto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora, ¿ya? Es poder identificar cuál es ese punto, que de buenas a primeras es bastante sencillo verlo, pero necesito que lo podamos ver en el paso a paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a resolver este sistema de ecuaciones, ¿ya? Y para eso, mira, yo voy a hacer acá lo siguiente. Ecuación. Mira, lo que se hace comúnmente, o como yo sugiero que se puede hacer, es que tú despejes, mira, tú tienes la primera ecuación, que la primera ecuación dice que x es igual a menos 2y, ¿ya? Y en la segunda tienes que 0 es igual a y menos x, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar, ¿ya? Vamos a despejar en la segunda ecuación una de las dos variables, cualquiera tú quieras, ¿ya? Y al despejar esa variable, el resultado nosotros lo vamos a reemplazar en la primera, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso? Vamos a tomar la primera ecuación, a, que es igual, x es igual a menos 2y. Entonces, en la segunda ecuación vamos a despejar y, ¿ya? Y ese resultado lo vamos a introducir acá. Y así nos va a quedar una ecuación de una sola variable y la vamos a poder resolver. Entonces, vamos a la segunda ecuación y nosotros queremos despejar y, pero ya lo tenemos despejado. Y es igual a x. Entonces, para yo poder reemplazar acá, basta con que yo haga lo siguiente. Yo diga, ahí está. Que yo diga, x es igual a 2, perdón, a menos 2 por, en vez de y, va a ir ahora x, puesto que es el valor que yo identifiqué en la segunda ecuación. Entonces me va a quedar y es igual a, perdón, x es igual a menos 2 por x, o si yo lo quiero escribir de otra manera, me va a quedar que x es igual a menos 2x. ¿Ya? Ahora, esto que está acá, ¿ya? Yo puedo agruparlo para poder identificar cuánto es el valor de x. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a tomar, ¿ya? Este x que está acá y lo voy a pasar al lado derecho. Y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar x más 2x es igual a 0, que en este caso no va a quedar nada a este lado, ¿ya? Y luego, lo que puedo hacer es agrupar los x y me va a quedar x más 2x es 3x y esto es igual a 0. Si yo ahí quiero despejar x, la solución me va a quedar de la siguiente manera. X es igual a 0 dividido en 3, es decir, x es igual a 0. ¿Ya? Ahora, esa sería la solución para x. Ahora, con esa solución para x yo puedo encontrar la solución para y. ¿Cómo lo hago? Bueno, simplemente reemplazando. Entonces tomo la original, que decía que x es igual a menos 2y. Perdón, tengo que insertar ecuación. Ahora sí. Entonces, x es igual a menos 2. Perdón. Ahora sí.
x es igual a menos 2y, y donde está x, yo ahora voy a reemplazar un 0, y con eso voy a poder encontrar el resultado para y. Ahora, va a quedar de la siguiente manera. Entonces, x es 0, perdón, x es 0, 0, ahí sí. Y el resto se anota tal cual. Y con eso que yo tengo ahí puedo despejar ya eso que es la variable que es en este caso y. Entonces me va a quedar, en primer lugar, puedo invertir el orden para que me quede positivo, entonces me va a quedar 2i es igual a 0, y puedo seguir resolviendo, y me va a quedar que i es igual a 0 dividido en 2, o que es lo mismo que decir 0. Entonces quiere decir que tanto x como y son iguales a 0. Esa es la solución para este sistema. ¿Y cómo tú puedes corroborar eso? Si tú te das cuenta y tú reemplazas, ¿ya? En cada una, ¿ya? De las dos ecuaciones se va a cumplir, ¿ya? Y si tú reemplazas un 0, claro, porque 0 menos 0 es igual a 0. Menos 2, y si tú colocas 0 acá, menos 2 por 0 es 0, y si x es 0, entonces van a ser exactamente lo mismo. Si tú te das cuenta y pruebas con otro número, ¿ya? Para ver si esto está correcto, por ejemplo, probemos con un 1. Supongamos que le damos una solución 1 a x y a y. 1 menos 1 es 0, sí, cumple con la primera. Pero veamos si cumple con la segunda. Si x es 0, perdón, es 1, y acá colocamos un 1. Y acá reemplazamos por un 1. Me va a quedar 2 por 1, menos 2 por 1, perdón, menos 2. Y acá hay un 1. ¿1 es igual a menos 2? No, entonces no cumple. En cambio el 0 sí cumple con ambas ecuaciones. Entonces esa sería la solución. Ahora, yo delante te dije antes que hiciéramos esto, que de alguna forma nosotros podíamos identificar que la solución era 0. ¿Cómo lo identificamos? Eso lo identificamos acá. Si tú te das cuenta, nosotros vimos este despeje, ¿cierto? Y dijimos ya, vamos a despejar y vamos a despejar x, y eso nos va a permitir graficar, ¿cierto? Y con el gráfico, en este caso nos dio que y x en ambas ecuaciones era 0, por ende la solución sería 0. Así que